demás estudios de imagen, vamos a hablar un poco acerca de la patología de los rayos X. ¿Ya? Básicamente tenemos dos tipos de afectación de las placas. Podemos encontrar imágenes radiopacas en patrón alveolar o en patrón intersticial, depende al sitio que estén atacando. Ustedes sí saben qué son los alveolos, ¿verdad? Cavidades con aire, ¿ya? Por ejemplo, si es que hubiera agua, sangre, pus, ¿sí? Se viera en este aspecto, se denomina algodonoso, ¿sí? Patrón alveolar entonces ocupa el interior de los alveolos y en rayos X tiene un aspecto algodonoso, ¿sí? En cambio, ¿saben lo que es el intersticio? Sí. El intersticio es todo el tejido conectivo que queda entre los alveolos, en las paredes alveolares, ¿sí? Cuando hay afectación del intersticio, se da un aspecto más bien reticular, como que fuera una red, una malla. Vamos a ir viendo un poco más aquí. Estos son imágenes de enfermedades que presenten patrón alveolar. Miren, infiltrado algodonoso, confluente, ¿sí? Vean, por ejemplo, esto ustedes ya lo saben. ¿Qué tiene este paciente? ¿Qué es eso? ¿Se acuerdan de este signo en la imagen? ¿Cómo se llamaba? Perfecto, se llama broncograma aéreo. ¿Es propio de qué patología? Exactamente, esta es una neumonía, esta es una tomografía de alta resolución de tórax. Pueden ver aquí consolidación neumónica asociado a broncograma. La neumonía entonces tiene un patrón alveolar algodonoso. Vean esta neumonía, ¿sí ven? Algodonoso, confluente, propio de la neumonía. ¿Sí ven esos dos lados? Ya. Es porque este infiltrado alveolar puede ser focalizado o puede ser difuso. Ya. Patrón alveolar significa que están ocupados los alveolos, que puede ser por cualquier tipo de fluido. Puede ser sangre, puede ser vómito, puede ser exudado, puede ser agua. Por ejemplo, en los pacientes con inmersión, también se ve eso. Sí, hay una neumonitis química, muy bien, hay una neumonitis química. Sí. A ver, una pregunta, chicos. ¿En qué pacientes vemos, por ejemplo, nosotros neumonías por aspiración? ¿Neumonías? Por personas, por ejemplo, que trabajaron en Concepción cuando había asbesto. No, es... A ver, escuchen. La neumonía por aspiración se refiere a la neumonía que se causó por la aspiración de contenido gástrico. Ya, entonces escuchen. Los pacientes que presentan neumonía por aspiración, escuchen, pacientes que presenten neumonía por aspiración son pacientes que tengan disminuidos los mecanismos de defensa en la vía aérea. Por ejemplo, pacientes alcoholizados o pacientes que están anestesiados, ¿sí? Anestesiados o alcoholizados. En esos pacientes hay que cuidar que no hagan neumonía por aspiración. ¿Sí? Significa que vomitaron y poco de ese líquido se ingresó a los pulmones. Ya, vean acá. Esto ya hablamos con ustedes. ¿Recuerdan el signo de la silueta? ¿Cuál es el concepto? En que había algo que estaba opacando los límites de... Cuando hay dos estructuras en el mismo nivel. Exactamente, dos estructuras al mismo nivel pierden sus límites. Sí, miren por ejemplo esta neumonía en el lóbulo medio, el área paracardíaca. Sí, están al mismo altura el corazón y el lóbulo medio. Esto es el signo de la silueta. Este patrón algodonoso alveolar es propio de la neumonía. Si pueden ver aquí estas imágenes negras arborescentes desde el broncograma aéreo, pero pueden ver aquí también otras causas como esta de acá. Miren, esto se llama edema alveolar en alas de mariposa. Edema alveolar en alas de mariposa asociado a insuficiencia cardíaca. Y miren,
Edema alveolar en alas de mariposa asociado a insuficiencia cardíaca. Edema alveolar algodonoso confluente. Miren, esta es una neumonía por aspiración. Aspiración de vómito, sí, es la aspiración de vómito. Ya. Entonces hemos hablado del patrón alveolar, algodonoso. ¿Qué patologías nomás podrían tener? Neumonía, ¿qué más? Edema en alas de mariposa por insuficiencia cardíaca. ¿Sí? También podrían tener, por ejemplo, la neumonía por aspiración, broncoaspiración. Ya, cambiamos de tema, ahora es el patrón intersticial, lo que afecta el intersticio. Puede ser asimismo focal o difuso. ¿Sí? Afecta el intersticio, puede ser focal o difuso. Miren este aspecto reticulado, como red. Ya. Vean, el patrón intersticial puede ser de tres tipos. Reticular, como yo les había comentado, nodular, como bolitas, o retículo nodular. Este de aquí es propio de las metástasis. ¿Sí? Cuando vean así estas bolitas, generalmente es metástasis. De cáncer pulmonar. Al pulmón van casi la gran mayoría de cánceres. Colon, estómago, cuello uterino, tiroides, riñón, van al pulmón mucho. Ya vamos a ver algunas imágenes. Entonces, miren, ¿cuál es el mensaje, chicos? Para determinar qué patrón de consolidación estamos viendo, fíjense en la periferia, ¿sí? Analicen la periferia de las áreas pulmonares. Si ven aquí como red, esto es un patrón intersticial reticular. Una pregunta, ¿eso no sería, bueno, retículo nodular por lo que se ve un poquito de bolitas ahí? Lo que pasa es que retículo nodular tienes que asociar también en el contexto clínico. Retículo nodular casi ves en la artritis reumatoide, en la sarcoidosis. Entonces ya hay como patologías preestablecidas. Obviamente la imagen, a ver, esto es importante que les haga énfasis. Ustedes ven pacientes, no ven placas. Si es que a nosotros nos mandan sin información clínica, nosotros les vamos a entregar un abanico de posibilidades que a veces les puede hacer confundir en vez de ayudarles. Entonces, ¿qué es lo correcto y qué es lo que se ve mucho en el hospital? Si hay mucha duda, baja el médico tratante a hablar en imagen. Y ese rato cuentan cuáles son las manifestaciones clínicas que ha pasado en el laboratorio. Entonces ahí ya un poco se llega a un consenso, se llega a afinar el diagnóstico. Porque si ustedes no dicen nada en la solicitud de estudios, no ponen nada, nosotros fácilmente nos calza 5 cosas ahora en la diagnósticos diferenciales. Ya, ¿qué es esto? Marcapasos. Sí, miren aquí el LED del marcapasos. Sí, es unicameral. Este es un patrón reticular. Sí, miren, por ejemplo, esto es de edema intersticial, como por ejemplo en insuficiencia cardíaca. Vean este aspecto. Esto se llama aspecto en panal de abejas. Este aspecto en panal de abejas es propio de la fibrosis pulmonar idiopática. Generalmente se ve en pacientes que toda la vida han cocinado en leña. ¿Sí? Eso se ve aquí en los hospitales públicos, ven mucho. Paciente tercera edad, que tiene POC, tiene cianosis y tiene esta placa, fibrosis pulmonar idiopática. ¿Sí? Panal de abejas, patrón intersticial reticular. Una pregunta, o sea, dice que es idiopática, pero, o sea, idiopática quiere decir que no se sabe que no hay una causa. No hay una causa, pero se lo asocia a personas que han cocinado. Claro, que han estado expuestos al humo. ¿Pero es más estadístico o tiene una relación entre...? Es más estadístico, no es que existe una relación causal, no, que generalmente se asocia más por eso. Ya. Vean acá, tenemos más neumonía intersticial. Vean como la artritis reumatoide también ataca los pulmones. Este es un pulmón reumatoide, son nódulos reumatoides necrobióticos. Sí, no voy a hacer mucho énfasis en esto porque esto ya ustedes van a ver ya cuando estén en años superiores. Vean, esto también es lo que yo les mencioné. El intersticio también puede estar atacado por lesiones nodulares. Aquí tenemos, por ejemplo, cáncer primario o también metástasis. Vean, por ejemplo,
Como en el cáncer de pulmón podemos encontrar algunos tipos de adenocarcinoma epidermoide de células pequeñas, de células no pequeñas, atacando el intersticio. Vean esto. Esto se denomina imagen en suelta de globos. No sé si han visto cuando se libera así los globos y salen así. Ya, eso es lo que se denomina imagen en suelta de globos propia del cáncer de colon. Por ahí anotará imagen en suelta de globos Propio de cáncer de colon. propia de cáncer, de metástasis de cáncer de colon. Vean cómo ataca las metástasis al pulmón. Pueden ser diseminación hematógena, es decir, el cáncer se pasó a los vasos sanguíneos y se sembró en todito el pulmón. Puede ser extensión directa, miren aquí, este adenocarcinoma cómo se come la costilla y se está metiendo al seno. ¿Sí? O vean aquí, diseminación linfangítica a través de los vasos sanguíneos y los ganglios linfáticos crecidos. Vean en dónde estamos ubicados, patrón intersticial nodular. Vean, aquí está otra vez, ¿cómo se llamaba esta imagen? Imagen en suelta de globos, ¿sí? Asociada a metástasis del cáncer de colon. Y con menos frecuencia, pero también prevalente al cáncer de recto, mama, riñón, cabeza y cuello, vejiga, endometrio. Vean, todo esto va al pulmón. Va al pulmón. Ya. Vean, aquí está el tercer tipo de clasificación que yo les había mencionado. Las lesiones intersticiales retículos nodulares asociadas a entidades propias como la sarcoidosis. Sarcoidosis es una infiltración de los ganglios linfáticos, ¿sí? Por residuos proteináceos. Ganglios linfáticos crecidos y infiltración de retículos nodulares. Ya, vamos a ver ahora esto. Los hemitórax opacificados. Por ejemplo, ¿qué les parece esta placa? Viéndole aquí de cerca, vean cómo las pistas nos va a dar, un poco nos acercaría al diagnóstico. ¿Sí pueden ver esto aquí negro? Exactamente, esto es la tráquea. La tráquea está desviada hacia el hemitórax velado, hacia el hemitórax opacificado. Esto es importante tener en cuenta, ¿sí? Cuando ustedes vean desviada la vía aérea hacia el lado opacificado, se asocia, por ejemplo, a telectasia. ¿Sí? Por ejemplo, la telectasia pulmonar, que puede ser por un cuerpo extraño, por un tumor obstructivo, tapones mucosos. ¿Sí? ¿En qué enfermedad se dan estos tapones mucosos de moco espeso? Fibrosis quística. Fibrosis quística, muy bien. En ellos pueden tener esto. ¿Sí? Hemitórax opacificado debido a telectasia. Como está colapsado el pulmón, la tráquea se desvía hacia ese lado. Ya. Vean ahora, vemos lo opuesto. Vean aquí esta imagen, este rayos X. Si ven, vemos un hemitórax derecho opacificado y aquí está la tráquea. Desviada, alejada. ¿Cuál es la causa? Vean este derrame pleural masivo. Empuje el mediastino hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, en este caso, esta otra causa de hemitórax opacificado sería un derrame pleural masivo. ¿Cuántos litros hay aquí? 6. Sí, al menos 5 litros. Al menos 5 litros. Ya. Otra cosa excepcional que pueden ver ustedes es neumonías totales, es decir, todo un pulmón está infectado, está consolidado. Consolidación neumónica total. Vean cómo la tráquea está en la línea media. ¿Sí? No hay desplazamiento de la vía aérea. O sea, sea como fibrosado. O sea, no. Los alveolos pulmonares están llenos de pus. Eso es una neumonía. Neumonía pulmonar, pero completa. Todo el pulmón está consolidado, está hepatizado. ¿Eso puede tener algún tipo de tratamiento? Claro, o sea, son pacientes que estarán hospitalizados, estarán en terapia intensiva, estarán con múltiples antibióticos. Ya. Ya, esto miren, como ya ustedes ya lo mencionaron, las 4 T's. Sí. Vean, por ejemplo, aquí estos pacientes con patología tiroidea. Vean, separadas las líneas pleurales anteriores, desviación de la tráquea. Y vean aquí las tomografías, la tráquea, las lesiones tiroideas. Son bocios tiroideos. Bocios tiroideos, puede ser bocio intratorácico, que también causa lesiones en el mediastino anterior. Aquí está el linfoma. Vean, el linfoma son masas ganglionares conglomeradas.
Y el linfoma Hodgkin es lobulado. Esto desgraciadamente se ve mucho en el hospital. ¿Sí? Hay demasiados pacientes con linfoma. ¿Por qué será? O sea, No sé si han escuchado ustedes, por ejemplo, todavía no se sabe muy bien, pero linfoma se asocia mucho a la coinfección con el virus de Epstein-Barr y se asocia también a exposición a contaminantes ambientales. ¿Ya? Pues como nosotros, bueno, yo estoy en un hospital público, se ve mucho de esto, muchos pacientes, por ejemplo, que han sido carpinteros, que han trabajado en gasolineras con esto, linfoma Hodgkin. ¿Sí? No hay una causa clara, pero hay esas asociaciones. ¿cuál es la probabilidad de sobrevivencia? ¿Cómo? La probabilidad del paciente para sobrevivir. Depende porque el linfoma tiene 20 subtipos, tiene 20 divisiones. Entonces va a haber tipos de linfoma que van a responder mejor al tratamiento y otros que van a ser agresivos y letales rápidamente. Ya. Vean acá, esto es el timoma. Vean, por ejemplo, lesiones en el timo asociados a miastenia gravis, ¿sí? A una enfermedad autoinmune contra los receptores de acetilcolina. ¿Y qué es? Y aquí está, miren, un teratoma. ¿Qué era teratos? Grande, fuerte. No, teratos es un prefijo que significa monstruoso. Pueden escuchar ustedes teratoma, teratología, ¿sí? Teratos es monstruoso. Entonces teratoma es un tumor derivado de las 3 capas embrionarias, pero que puede tener cualquier cosa: pelo, dientes, sebo, cartílago, puede tener tejido intestinal. Miren acá, chicos, miren, aquí están viendo, por ejemplo, este es un niño, este es un corte sagital. Miren esta lesión en el mediastino anterior, tiene sebo. ¿Cuánto mide la grasa en unidades Hounsfield? Menos 100. Entonces, si ustedes miren esto y les da menos 100 en una lesión heterogénea, vean, con focos calcificados, posiblemente esto sea sebo, esto sea pelo, esto sean dientes, un teratoma. Ya, eso es de mediastino anterior. Mediastino medio prácticamente se asocia a patología cardiovascular y ganglios crecidos. Vean, esto es patología que afecta a todo lo que sean ganglios: linfoma, ganglios crecidos por metástasis, tuberculosis, mononucleosis infecciosa. Vean ahí, si ven ganglios crecidos, ¿cuánto tenía que medir un ganglio para determinarse que está crecido, que es patológico? Más de 2 centímetros. Más de 10 milímetros en el eje corto. Eso acuérdese. Un ganglio es patológico si es mayor a 10 milímetros en su eje corto. ¿En qué parte está ahí? Estamos aquí, miren, aorta ascendente, aorta descendente. Esto es lo que se denomina el triángulo subaórtico. Ya. Estos son los ganglios subaórticos. Eso sería una adenomegalia. Estos son adenosmegalias asociados a metástasis. Si ven aquí este derrame, vean este infiltrado neumónico, derrame. Ya, vean acá, vamos al mediastino posterior, que nomás podíamos encontrar atrás, derivado del sistema nervioso, todo lo que sea neurogénico. ¿Han escuchado ustedes de la neurofibromatosis? Vean, chicos, cuando ustedes vean un paciente no se han de olvidar. Ya le pasa. Eso en los hospitales sí se ve. A veces ya hacen el diagnóstico solo viéndole al paciente. Verán, ha sido un paciente con neurofibromatosis. ¿Sí le ven? Sí, son neurofibromatosis. Vean, neurofibromatosis. En los hospitales hay bastantes de estos pacientes. Neurofibromatosis es una alteración genética, ¿sí? Puede ser tipo 1 o tipo 2, donde hay tumores que crecen en los nervios. Entonces, todas esas bolitas que vieron ahí son fibromas, pero por dentro también los pacientes tienen neuromas. Vean estos neuromas. ¿Han escuchado ustedes de la película y del libro que se llama El hombre elefante? Sí. Eso es un paciente con neurofibromatosis. Ah, ya. Eso les digo, hay que analizar en el contexto clínico
¿sí? Esto es generalmente derivado de todo tejido nervioso. Mire, por ejemplo, este neuroblastoma en pacientes pediátricos. Vea cómo se come la vértebra. La vértebra y se come aquí parte del mediastino posterior. Esto no vamos a ver mucho porque no... Bueno, esto sí me parece interesante mencionarles a ustedes. Existen lesiones solitarias en el pulmón que pueden causar inquietud al paciente y al médico, ¿sí? Por ejemplo, empleado que se hizo un rayos X por control laboral y salió una lesión solitaria en su pulmón, ¿sí? Esa lesión solitaria obviamente puede ser un cáncer, puede ser algo maligno o puede ser algo benigno. Dentro de las lesiones benignas del pulmón de lesiones solitarias se encuentran estas dos, granuloma y amartoma. ¿Ustedes han escuchado esto? Sí. ¿Granuloma en qué enfermedad se asocia? Tuberculosis. Ajá, ¿qué es un granuloma? Granuloma es que el tejido de defensa ha reaccionado lo suficientemente rápido para englobar a cualquier patología o cuerpo extraño, ¿sí? Tuberculosis, histoplasmosis, ¿sí? Se recubren de macrófagos muertos que forman estos granulomas. Lesiones perfectamente benignas. Miren, esto es por ejemplo una lesión pulmonar solitaria. Le tiene inquieto al paciente y simplemente ha sido un granuloma. Vean acá. Esta es otra lesión benigna que se denomina amartoma. ¿No han escuchado ustedes de esta palabra? Amartoma no es un tumor. Amartoma simplemente significa desorganización celular. Es decir, no existe una membrana basal y las células han crecido desorganizadamente. Un amartoma entonces son lesiones benignas. También granuloma también se puede ver como imagen calcificada en palomita de maíz. Pero, ¿por qué se los ve un radio opaco? ¿En cuál? ¿En este? Ajá. Tiene focos de calcificado. Sí, sí le ven. Focos calcificados. Un tumor raramente hace eso. Calcificaciones. Entonces, estas imágenes calcificadas, ya sea como palomita de maíz o con calcificaciones intrínsecas, son de tipo benignas. ¿Y se los deja ahí? Se les deja ahí. Generalmente es un paciente que llega preocupado con su placa, se hace una tomografía de alta resolución y hasta ahí llegaron las cosas porque ahí se diagnosticó. Ya. ¿Cómo se llamaba este tumor? Eso, Pankhurst. Broncogénico. Vean como por ejemplo muchos cánceres tienen tanta crecimiento, tienen tanta división celular que sufren de necrosis intralesional. Si hay muerte celular intratumoral. No, sino que se forma aquí, miren, una cavidad necrótica con sangre. Entonces estos pacientes pueden tener esputo con sangre. Tos con sangre, esputo con sangre. Esto ya lo vimos. El EPOC era. Esto ya lo vimos. El EPOC incluye estas dos enfermedades. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica incluye bronquitis crónica y enfisema pulmonar. Bronquitis crónica es un paciente que está tosiendo Enfisema. más de 3 meses, más de 3 años seguidos. ¿Sí? Y esto de las bronquiectasias, ¿cómo se llamaba este hallazgo? Glóbulos. Globos. Anillo de sello. Ah, anillo de... Ah, sello. sí, ¿verdad? Bronquiectasias en anillo de sello. Anillo de sello. Sí, o vean aquí, Muy importante, bronquiectasias en rieles de Ajá. tren. Ya chicos, quedémonos hasta ahí. Nos vemos el siguiente viernes para el taller. Por favor, traigan el